Ay, Dios. Sí, doctora. Entonces, ¿ya podemos empezar? Sí, doctora. Ok, entonces, nos habíamos quedado con fisiología de estómago, donde el punto más importante es que parte de la funcionalidad de lo que es el estómago es la de mezclar los alimentos. Una vez que pasan los alimentos a través del esfínter esofágico inferior, se abre el esfínter esofágico, pasan los alimentos y se debe de cerrar el esfínter para no permitir que el contenido ácido o alimentario regrese a través de este esfínter. Entonces se cierra el esfínter, pero también se debe de cerrar el píloro, que es otro esfínter. Y se recuerdan cómo estaban distribuidos o lo que eran los músculos, que tenían músculos que eran longitudinales, otros que eran circulares. ¿En qué parte tenemos la mayor cantidad de músculo, que es específicamente a nivel de antro, porque es el que va a impulsar el alimento para que salga hacia el intestino delgado? Entonces, habíamos mencionado que, por ejemplo, en el esófago, los movimientos son siempre propulsivos. Siempre son de arriba para abajo. Cuando hay ondas retrógradas, no es algo normal que esté pasando. De hecho, eso es algo anormal. En cambio, lo que tenemos nosotros en el estómago es que llega el contenido alimentario, es lo que nosotros acabamos de ingerir, los alimentos, y se secreta todo lo que es el jugo gástrico, las enzimas, para que continúe aquí la digestión de los alimentos. Su función es la de mezclar todo lo que es la secreción gástrica, que llega a ser aproximadamente hasta de 1.5 litros en cuanto a ácido clorhídrico. La cantidad de alimentos que nosotros toleramos en el estómago habitualmente es de hasta 1.5 kilogramos. Nosotros vamos a percibir que estamos ya con la saciedad justo cuando ingerimos esta cantidad de alimentos. ¿En cuánto tiempo sería lo ideal que nosotros comiéramos? Sería aproximadamente hasta dentro de en un promedio de media hora, que es el que nosotros se desencadena este reflejo que va hacia nivel del sistema nervioso central y nos dice hasta aquí está satisfecho, en donde tiene que ver también la grelina, que es la hormona de la saciedad, donde te dice que hasta ese punto llega satisfecho. Cuando hay alteraciones en estas hormonas, que se llama la hormona de la obesidad, se dice que nunca llega esta información al cerebro para decir hasta ahí tienes que terminar o tienes que dejar de comer. Esto ocurre también en pacientes que tienen obesidad. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden llegar a comer muy rápido y nunca se llega la inhibición para decir hasta aquí quedaste satisfecho. Esta es la teoría para bajar de peso, que lo llamaban ellos fast food y slow food. El fast food es cuando comes y comes mucho más de lo que habitualmente comerías o no alcanzas a discernir que ya quedaste satisfecho. En cambio, cuando tú estás comiendo más lento, que se llama la teoría de la slow food, comes mucho más lento, masticas más el alimento, ayudas a que cuando llegue el alimento hacia estómago, se supone que nosotros debemos masticar los alimentos. Cada bocado lo debemos de masticar hasta 42 veces. Entonces, no es lo mismo que nosotros demos dos, apenas arranquemos, mordamos, por ejemplo, que son con los incisivos, con los caninos desgarramos y con los molares aplastamos. Cuando comemos, ustedes, por ejemplo, ¿con cuántas mordidas se pueden comer una torta? Piénsenle bien. Ustedes ¿De qué tamaño la torta? A ver, tú estás comiéndote tu torta y piensa, ¿cuántas veces hazlo de una manera inconsciente? Ya le diste la mordida. ¿Cuántas veces crees que vas a masticar y te lo vas a tragar?
Háganlo inconscientemente. Vean como cuántas veces van a masticar. Como 10 o 12. 10 o 12 y creo que es mucho. Tienes 10 o 12, ya cortaste, ya desgarraste y ya hiciste este movimiento. Entonces, cuando las personas comen muy rápido, no sé si ustedes pónganse a pensar, cuando comen muy rápido, cuando llegan con mucha hambre, comen más rápido y tragan los alimentos más rápido. En cambio, cuando van con calma, cuando es algo que les gusta, lo hacen más lento. Imagínense si el estómago no sufrirá porque tiene todavía que hacer partículas pequeñitas para que pasen hacia el duodeno. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil digerir a lo mejor un licuado de avena con fruta que ya va parcialmente no digerir, sí digerido, porque ya están en partículas pequeñas, a que ustedes se coman un huevo con unos chilaquiles y con mucha salsa. Entonces va a permanecer todavía mucho más tiempo en lo que es en el estómago, porque tiene que ocurrir todo este proceso. Prácticamente un alimento que va con proteína, que va con vegetales, para que quede totalmente vacío el estómago, pueden llegar a pasar hasta 8 horas. Una vez que ya discierne el píloro que va a pasar el alimento, que son partículas no más de 3 a 5 milímetros, pasan a través del píloro y van a llegar hacia el duodeno. Ya cuando lleguen a la segunda porción del duodeno, pues ya se estimuló la liberación de otras enzimas que también se producen, por ejemplo, en el estómago, para que se contraiga, como la colecistoquinina, para que se contraiga la vesícula, lo que es la gastrina, la mutilina, para que todo se continúe lo que es la digestión, la motilidad y continúe digestión y absorción. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, vean esta imagen. Si un paciente llega y les dice, comí una torta y un refresco y vomité 1 hora después de haber ingerido el alimento. ¿Cómo creen que encontrarían ese alimento? ¿Cómo le preguntarían? ¿Qué les llamaría la atención? ¿O qué le preguntarían de qué vomitó? A ver, piénsenle, les doy un minuto para pensar. Dejen, voy por agua. No, se te ve feo. A ver, los escucho. ¿Cómo creen que sería el vómito? Chiquita, no te escucho. Pues tendríamos que checar primero, bueno, preguntarle por la consistencia del vómito, la cantidad, cuántas veces se presenta. A ver, ¿cómo le preguntarías tú la consistencia? A ver, dime específicamente, ¿qué le preguntarías? El paciente llegó y te dijo, ¿sabes qué? Comí algo que me hizo daño, siento que me hizo daño y 1 hora después de comerme una torta y tomarme un refresco, Por vomité. ejemplo, cuando el alimento. Doctora, ¿qué crees? Que no te escucho bien. A ver, inténtalo otra vez.
Doctora, a ver, te escucho. A ver, ¿quieren ayudarle a alguien a la doctora? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? A ver, si yo les estoy diciendo que un paciente tuvo vómito 1 hora después de ingerir una torta y un refresco, ¿qué le preguntarían? Tuvo náusea y tuvo vómito. ¿Qué les interesaría preguntar en cuanto a las características del vómito? Que si ve que está separado las cosas así como por el tipo de grasa. No. A ver, piénsale bien. Ahí no vamos a poder identificar la grasa. ¿El color? A lo mejor tampoco. Bueno, Podría ser color a lo como, mejor y sí, ¿de qué color viste lo que vomitaste? ¿Qué más? Piensen, vean estas imágenes, por eso se las dejé, porque quiero que piensen esto. ¿Qué pasaría? A ver, el Es paciente, que... Ah, perdón. ¿qué? Perdón, doctora, por interrumpir. No, dime. Tal vez puede ser que solo haya sido más bien el contenido, o sea, de que fuera Pero ¿qué saliva, preguntarías? O sea, ya sabes que vomito, pero ¿qué le preguntarías? que si hay trozos de comida. Ajá. Exacto. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. El tipo de vómito que tuviste, ya nos dijeron, fue 1 hora después de ingerir el alimento. ¿Qué sería lo práctico que podríamos preguntar? A ver, vomitaste 1 hora después de comer, ¿sale? Punto número 2. Ya que vomitaste el alimento, ¿mejoraron tus molestias o sigues peor? ¿Vomitaste igual, más o menos de lo que comiste? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que si el paciente se comió una torta y se tomó aproximadamente 600 mililitros, vomite 1,5 litros. Porque si está vomitando más de esa cantidad, aguas, tenemos que pensar que haya alguna otra cosa más, porque 1,5 litros no es lo que él había ingerido. ¿Están de acuerdo? Punto número 3. ¿Qué más vamos a preguntarle? De lo que tú vomitaste, ¿viste restos de alimento que ya estaban digeridos o de los que estaban parcialmente digeridos? ¿Qué te van a decir? Bueno, ¿qué crees? Lo que yo vi que vomité fueron todavía restos del alimento que acabo de ingerir. O sea, pude ver que había trozos del pan o de la lechuga o algo así. ¿Qué cambiaría si yo les digo? Es un paciente que tiene la sensación de saciedad temprana, que se llena muy rápido y tiene un vómito y comió solamente una papilla de unos 200 mililitros y tuvo un vómito de 800 mililitros. ¿Qué preguntarían? El color, por, Muy bien, el color está por si, perfecto porque nos por- diría. para saber si está arrojando bilis. Sí, pero ajá, esa es una posibilidad muy importante, claro, si es bilis. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención? Porque vomitó mucho más de lo que él comió. Entonces, vamos a pensar de dónde pudieron haber salido esos 600 mililitros más. Si yo les digo que el contenido de lo que él vomitó es nada más del estómago, se los puedo asegurar que podrían llegar a pensar que tuviera el paciente. Vean esta imagen y díganme qué pudieran pensar ustedes. Un problema en el esfínter del pirol. Exacto. Puede haber una estenosis pilórica que no permite el paso del alimento hacia el intestino. Entonces, todo lo que el paciente vomitó, podemos ver que puede haber papilla. ¿Por qué? Papilla de alimento que ya ha estado ahí mucho más tiempo y que el estómago intenta que pase hacia el intestino. Podemos ver todavía restos de alimento que están parcialmente digeridos, pero también podemos ver comida muy vieja. Por ejemplo, los pacientes que tienen una gastroparesia diabética son pacientes que su estómago no tiene la suficiente fuerza para poder aventar el alimento. No siempre tenemos que pensar
es que haya algo obstructivo, sino es que es algo que se queda ahí estancado el alimento. Por eso a veces tienen esta sensación de saciedad temprana. Punto número 2, pueden llegar a tener náuseas y vómitos muy abundantes y podemos llegar a preguntar de qué color era. Es muy desagradable, pero, por ejemplo, cuando tenemos cuadros de oclusión intestinal y que tenemos vómitos de contenido intestinal, el vómito no solamente es el color, sino también el sabor, se llama fecaloide. Es un sabor muy desagradable que la gente puede percibir o interpretar que es algo fecal, entonces también el sabor es algo que podemos llegar a preguntar. Y los vómitos son de litro, litro y medio en este evento y mejoran parcialmente porque quitan esta tensión en esta parte de tubo digestivo. ¿Puedo seguir o tienen duda con esto que les pregunté? ¿Seguimos? Sí, doctora. Entonces, estas son las partes del estómago. Tenemos la mucosa que ya la mencionamos, las características de la misma, que siempre vamos a tener la secreción de moco. Este moco que va a proteger a lo que es la parte superficial del epitelio. Y aquí vamos a tener un pH. ¿Qué vamos a secretar? ¿Qué pH vamos a tener entre lo que es la luz del intestino, la luz del estómago, el moco y es el epitelio? En la luz del estómago vamos a tener un pH de 1. En donde encontramos moco, no solamente se va a secretar moco, se va a secretar moco y bicarbonato. A este nivel vamos a tener nosotros un pH de 6 hasta 7. Y aquí entonces hay cambios de pH. La submucosa, estamos viendo aquí solamente que tenemos una irrigación adecuada y que va a depender de las arterias que penetran en la pared gástrica, van a atravesar las capas musculares y van a dar origen a otras ramas, pero la irrigación es esencial para nosotros para un adecuado funcionamiento gástrico. La mucosa, tenemos el epitelio superficial, tenemos la lámina propia y una lámina que se llama muscularis de la mucosa o muscular de la mucosa. Dependiendo del sitio que encontremos de tubo de estómago, vamos a ver el tipo celular que vamos a tener y ahorita vamos a ver unas imágenes. La unión esófago-gástrica está delimitada por lo que va a ser la unión y la llamamos que es una línea irregular, que es una línea en Z. El cardias es la primera parte del estómago y ahí vamos a encontrar lo que son las glándulas ramificadas. Su función más importante es la de secretar moco, pero también vamos a encontrar tanto células parietales como principales. Aquí también nosotros encontramos que es el fundus, y vamos a encontrar las glándulas fúndicas, que son las glándulas más grandes, son tubulares, son largas y son rectas. Van a tener pocas ramificaciones y vamos a tener las células que van a producir también moco, que son las células caliciformes. Aquí es donde vamos a empezar a ver que unas tienen muchas ramificaciones y, por ejemplo, las del fundus son muy largas y no tienen ramificaciones. Ahorita vamos a ver las imágenes. ¿Cuáles son las que van a producir moco? Las células parietales van a producir el ácido clorhídrico y son muy pocas en fondo y van a aumentar en número hacia antro. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver cambios dependiendo de la área anatómica. En el fondo y cuerpo encontramos células parietales y principales, pero no las vamos a encontrar tanto lo que es en antro. La unión de antro y cuerpo es una zona de transición en la que vamos a estar la curvatura mayor y la curvatura menor. Aquí es donde se va a producir la parte productora mayor de ácido en el estómago. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que es un área donde podemos encontrar mayor cantidad de Helicobacter pylori. Y hay un consenso que se llama consenso de Sidney, en donde nosotros debemos de tomar biopsias a 2 centímetros del antro en cuerpo y a nivel de incisura angulares.
La zona de transición entre lo que es el cuerpo, donde nosotros encontramos los pliegues, y la parte ya plana de lo que es el antro, la vamos a tomar en cuenta a partir de lo que es la incisura angularis. Y aquí es donde también podemos encontrar hasta el 45% de las úlceras gástricas. El antro, aquí nosotros vamos a encontrar glándulas pilóricas que existen desde la unión de antro, cuerpo y píloro. Estas glándulas van a estar ramificadas, son tortuosas, secretan moco y hay pocas células parietales. Prácticamente no hay ya nada en el píloro y no hay células principales. ¿Se acuerdan que había comentado? Las glándulas de fondo son muy largas y sin ramificaciones. En cambio, las glándulas a este nivel las vamos a encontrar que son más, van a tener muchísimas ramificaciones, van a tener una estructura más tortuosa y eso es lo que nos van a hacer la diferenciación anatómicamente y funcionalmente. Aquí vemos una imagen donde vemos lo que está la mucosa, lo que es la mucosa, donde vemos el epitelio, vemos la lámina propia, esta es la muscularis de la mucosa, es la submucosa, la muscular, que vamos a ver las diferentes capas, y lo que es la serosa. Histología del estómago, aquí nosotros estamos viendo lo que es el epitelio, lo que vamos a tener en esta parte superficial. Vamos a tener nuestro epitelio, vamos a tener aquí lo que es la lámina propia, donde también encontramos el tejido conectivo, vamos a encontrar las glándulas a este nivel, y aquí lo que nosotros podemos encontrar es, aquí hay una capa de moco que lo va a estar protegiendo. Aquí vemos cómo se diferencia totalmente el tipo de epitelio. Se recuerdan que en esófago tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y aquí el estómago, cómo cambia totalmente lo que es la histología. ¿Qué va a secretar el estómago? Tenemos tanto secreciones normales como anormales. Sabemos que en todo el tracto gastrointestinal vamos a tener glándulas secretoras que van a producir, vamos a tener dos funciones principales. La primera, la secreción de enzimas digestivas para la digestión y absorción, y la secreción de moco, que va de arriba hasta abajo. ¿Cuál es la función del moco? Es la de lubricar y proteger todas las regiones de tubo digestivo. La mayor parte o el mayor estímulo para la secreción de todas estas enzimas o de moco depende del alimento. ¿Cuánto se va a secretar? De 1.5 hasta 3 litros de jugo gástrico al día. Aquí nosotros estamos viendo la secreción de estómago, antropíloro, y aquí nosotros estamos viendo el epitelio, y esto es una fosa gástrica, o sea que estamos viendo cómo hay una invaginación, y en esta fosa gástrica tenemos el epitelio superficial, donde tenemos moco, que es denso y alcalino, que les mencionaba que llegamos a tener hasta un pH de 7. Las células mucosas de lo que es el cuello, de esta fosita gástrica, entonces vamos a tener un moco que es más ligero y acuoso, tiene que ser mucho más denso hacia la superficie. Y aquí las células principales, que son las encargadas de producir pepsinógeno, y las células G, que son las encargadas de producir la gastrina. Aquí nosotros sabemos que la estimulación más importante para la secreción de ácido clorhídrico es el alimento. Y aquí los epitelios, ¿por qué se va a secretar la secreción de ácido clorhídrico? Tenemos las fases, lo que es la cefálica y la gástrica. Tenemos que aquí es un 30 a un 60%, y de qué depende. Muchas veces empezamos con la presencia del olor, del gusto, de que nos estamos empezando a imaginar, y es cuando nosotros empezamos a salivar. Ay, permítanme, es que se abrió la cochera. Ay, sí, vas a... Es que no sabía que eras tú. Ay, sí, estoy dando las cosas que tu papá se acaba de... Ay, Dios. Eso es bien gracias. Está en la cocina. ¿Lo pusiste? No.
Y entonces aquí el estímulo va a ser desde que nos estamos imaginando, a través del vago, las células parietales van a hacer la secreción, las células gástricas, las células parietales, y entonces la distensión, una vez que llega el alimento y se activan lo que son los mecanorreceptores, también estimulan la secreción de todas las enzimas y de la secreción del ácido clorhídrico. La distensión no solamente del cuerpo, sino también del antro, y todo esto va a favorecer a que se secreten mayor cantidad de enzimas y de lo que es el ácido clorhídrico. Y este es un resumen en donde estamos viendo cuáles son las funciones principales de las células que vamos a tener en el estómago. Por ejemplo, las células parietales son las principales encargadas o son las que van a secretar el ácido clorhídrico. Las caliciformes, que las vamos a encontrar en todo tubo digestivo y van a producir moco. Las células principales o las zimógenas, que van a secretar el pepsinógeno. Las células gástricas, la gastrina, las de duodeno, somatostatina, y las que se llaman las enterocromafines, histamina y serotonina. ¿Qué otras se van a producir? La grelina aumenta antes de comer y disminuye después de comer. ¿Se acuerdan que era lo que les mencionaba, que es la hormona de la obesidad, que se han hecho grandes estudios? ¿Cuáles son las funciones de todas estas secreciones? Aquí se va a iniciar la digestión de proteínas, se transforma lo que es el bolo alimentario en quimo, va a haber vamos a tener una de las primeras barreras protectoras para ciertas bacterias, porque el jugo gástrico puede matarlas y puede almacenar alimentos, es como un reservorio para poder primero hacer la mezcla de todo lo que son estas secreciones y enzimas para que continúe la digestión en lo que es el intestino delgado. ¿Quiénes son las que van a producir el ácido clorhídrico? Pues ya sabemos que son las células parietales. ¿Cuál es el objetivo? Pues al disminuir el pH, desnaturalizan proteínas, se activa la pepsina, y esto va a continuar con la digestión de las proteínas. Aquí estamos viendo una imagen de todo lo que son cómo es la producción de lo que es el ácido, de las células parietales, del ácido clorhídrico, y cómo vamos a tener el intercambio de los iones de hidrógeno, de potasio y de cloro para la formación de lo que es el ácido clorhídrico hacia la luz gástrica. ¿Cuál es la secreción? Vamos a tener secreción de sodio, potasio, magnesio, hidrógenos, y vamos a tener un pH aproximadamente de 1, aniones cloro, HPO4, SO4, pepsinas, lipasa, moco, el factor intrínseco. Para la secreción de ácido gástrico, en la vida diaria se van a secretar, ya habíamos mencionado, hasta 3 litros, puede aumentar hasta 4 o 5 veces la cantidad de ácido clorhídrico en presencia de alimentos, y ya después de que ya no haya alimento en el estómago, pues la secreción es mínima. ¿Con qué va a empezar la secreción? Pues con el olor de los alimentos, se activa el nervio vago, el sistema nervioso entérico, y van a favorecer para que se continúe la secreción de la misma. Las células neurales activan directamente a tanto las células parietales a las células G para que liberen lo que es la gastrina, y también las enterocromafines para la liberación de histamina. Vamos a tener 3 tipos de receptores: colinérgicos, muscarínicos M, receptores de histamina y de gastrina. ¿Y qué van a hacer? Van a estimular tanto de manera directa e indirectamente a las células parietales. Tenemos de los 3 receptores que tenemos más importantes son los de histamina. Se va a incrementar el AMP cíclico intracelular, actúa como un segundo mensajero, y el paso final es la secreción del ácido clorhídrico. También tenemos secreción de los receptores de colinérgicos o muscarínicos M, y son los receptores de la gastrina, colecistoquinina beta. Van a regular con la señal los iones de calcio libre. Se va a favorecer la liberación de histamina, y la cual va a provenir de las células enterocromafines por medio de los receptores de gastrina, colecistoquinina. Tenemos otros neuropéptidos que también dependen de la secreción de la histamina, que es la metaencefalina y el péptido Y.
También tenemos la secreción de ácido gástrico debido a alimentos o también de alcohol. Aparte de los alimentos, el alcohol también tiene un potencial efecto para la secreción de los mismos. ¿Y qué se va a activar? Bueno, pues la secreción del ácido clorhídrico, y cuando nosotros tenemos concentraciones más elevadas de gastrina, esto indica que fue suficiente el estímulo para continuar con la digestión. ¿Quién aparte del alcohol? Pues también, por ejemplo, la cerveza, el vino, estimulan la secreción de los, no solamente del ácido. Aquí nosotros estamos viendo cómo es el intercambio de el potasio sal cuando puede salir hacia la luz de la glándula, de la luz gástrica, como el potasio a veces, va a entrar por difusión facilitada de ATP a ADP, el hidrógeno sale, el cloro sale, y aquí va a estar formado por el CO2, H2, y vamos a producir H2CO3, y los hidrógenos van a salir por difusión facilitada hacia la luz, el bicarbonato también, que tiene que ver, y se va a ir hacia lo que es los capilares sanguíneos. La secreción gástrica de pepsinógeno, los jugos gástricos contienen proteasas que van a actuar directamente sobre las proteínas de la dieta. Se van a clasificar de acuerdo a las propiedades inmunohistoquímicas o enzimáticas, y les vamos a llamar pepsina A, B o pepsina C, o gastricinina y quimosina. La pepsina A y B y la gastricinina se encuentran en los jugos gástricos de todo lo que son estos vertebrados, y su actividad es con un pH ácido. Las formas imógenas de la pepsina, tanto A, B, gastricinina y quimosina, se conocen como pepsinoteno A, B y progastricinina y proquimosina. Los imógenos gástricos se sintetizan y se almacenan tanto en las células principales de la mucosa gástrica. Y una vez que se ingieren los alimentos, se secretan estos imógenos en lo que van a ser la luz del estómago, y se van a, hasta entonces, en unión con este ácido o en este pH ácido, se van a formar las partes, la forma activa hacia la luz gástrica. Es lo mismo que nos ocurre, por ejemplo, con las enzimas pancreáticas, en la que se van a liberar y se van a llevar a través de la segunda porción del duodeno, pero hasta una vez que tenemos un pH alcalino, hasta entonces se van a activar. Se secretan como proenzimas, o sea, enzimas no activas. Lo mismo ocurre aquí como un mecanismo de protección. Aquí está la producción de pepsina, vemos lo que es la mucosa gástrica, la secreción de pepsinógeno, ácido clorhídrico, es la forma inactiva de la pepsina, está activada por el ácido clorhídrico que nosotros lo vamos a necesitar, el ácido clorhídrico, la pepsina, y se encargan de la digestión de lo que son las proteínas. La porción activa de las enzimas es imógeno. Tenemos dos formas activas. Los imógenos se van a comenzar a tener su forma activa con un pH 5, que va totalmente de este pH para que se activen. Va a haber interacciones electrostáticas de los residuos, tanto ácidos, y es la porción activa de la enzima. Y la conversión de estos imógenos gástricos en enzimas activas requieren de la división de lo que es la división proteolítica de los prosegmentos de la parte N-terminal y la disociación de la enzima activa. Y estos son muy variables en los diferentes tipos de simógenos. Tenemos simógenos gástricos que van a depender totalmente del pH, de la temperatura, la fuerza iónica de unión y la concentración del simógeno. Las células principales, tenemos agentes que incrementan lo que es el AMP cíclico de la célula principal, aumentan la secreción de pepsinógeno, secretina, péptido intestinal vasoactivo, prostaglandina E y el isoproterenol. La secreción del pepsinógeno también puede estimular por medio de agentes que aumentan las concentraciones intracelulares de lo que es el calcio, carbacol, colecistoquinina, leucotrienos, óxido nítrico, AMP cíclico, y van a intensificar lo que es el efecto estimulador del calcio. Otros efectos pueden ser la acetilcolina, colecistoquinina y la histamina. La secreción de la lipasa gástrica también son enzimas proteolíticas
La secreción alcalina y mucosa, ya sabemos que el principal productor de moco en todo lo que es el tubo digestivo son las células caliciformes y van a producir moco que dependiendo de la parte donde encontremos la fosita gástrica va a ser mucho más o menos espeso, siendo la superficie que está en contacto con la luz gástrica es el moco mucho más espeso y también van a secretar bicarbonato para mantener un pH ácido. Y esta es una de las primeras barreras física que va a darle permeabilidad, le va a dar una baja permeabilidad a la pepsina y a otras macromoléculas. Entonces, por ejemplo, fíjense muy bien, hay medicamentos que, por ejemplo, cuando hay lesiones sobre la mucosa gástrica, si el moco está dañado y también está dañada la mucosa, hay un medicamento que se llama sucralfato que lo que va a hacer, ¿han visto el anuncio como de Pepto-Bismol que cubre, protege? Entonces, este medicamento va a ser una capa que se va a adherir a la superficie del moco y va a evitar que penetre este ácido hacia las capas profundas del estómago, de la mucosa. Entonces, va a producir esta barrera protectora como lo está haciendo el moco, va a evitar que entre en contacto y que se empiece a regenerar la mucosa de lo que es la parte más baja hacia arriba. Aquí estamos viendo un resumen de lo que es la digestión gástrica. Tenemos la mucosa gástrica que produce las enzimas y la musculatura que es la que va a mezclar los alimentos de todas las enzimas que se secretaron. Tenemos las células mucosas que producen moco y protección. Y tenemos las que producen lo que es el jugo gástrico. Tenemos entre las más importantes las células parietales y las células principales. Las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico, que también van a tener un efecto bactericida y la desnaturalización proteica. Las células principales que van a secretar pepsinógeno en unión con el ácido clorhídrico van a hacer lo de la pepsina. ¿Y qué es la pepsina? Que va a ayudar a la digestión química. La musculatura gástrica, tenemos movimientos de avance, movimientos de mezcla y vamos a tener una digestión mecánica. ¿A qué nos estamos refiriendo? La digestión mecánica es donde estamos mezclando todo lo que son las secreciones y vamos a hacer las partículas mucho más pequeñas. La digestión química va a depender de la desnaturalización proteica, la pepsina, y entonces la unión de la digestión mecánica con la química van a producir el quimo y de ahí se va a ir al duodeno. El quimo ya no van a ir partículas grandes, son partículas muy pequeñitas que ya está totalmente mezclado lo que es la secreción gástrica y hasta entonces se llama quimo y que ya le va a permitir el píloro para que pase hacia la segunda porción del duodeno. Aquí estamos viendo de lo que es el moco, que su función más importante es la de mezclar todo es el contenido alimentario con las secreciones gástricas, que no solamente nos estamos refiriendo al ácido clorhídrico, que nos va a proteger de las bacterias, y el bicarbonato que nosotros vamos a encontrar en la superficie de la mucosa, que se encuentra con un pH alcalino, va a neutralizar el ácido de la superficie de la luz gástrica y es la primera línea de protección contra el ácido. La secreción alcalina se produce en el fondo gástrico y en la del antro y tiene características similares o mecanismos idénticos en cuanto a la sensibilidad de lo que son los factores inhibidores y estimulantes. Tenemos secreción de electrolitos que es de sodio, potasio y cloro, a la mejor y también de otros hidrogeniones y dos cationes que van a proporcionar un adecuado funcionamiento de lo que son las bombas de protones. La secreción de factor intrínseco, se secretan en las células parietales y tienen tanto los estimulantes inhibitorios como los mismos efectos de la secreción del factor intrínseco, duran más de que lo que dure el ácido. ¿Cuál es su función del factor intrínseco? Es la absorción de vitaminas del complejo B y su deficiencia pues nos produce la mala absorción de la misma y origina una anemia que se llama anemia perniciosa. Está bien. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, doctora. Nada. Entonces vamos a ver esta.
¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Estamos viendo fisiología de páncreas. Sí. Vamos a ver, ¿cuál es la funcionología del páncreas? Tenemos funciones digestivas y vamos a ver que las enzimas secretadas por el tejido exócrino tenemos dos funciones en el páncreas. Tenemos una función endocrina y una función exócrina. De la función exócrina se van a secretar enzimas y ayudan a la degradación de carbohidratos, grasas, proteínas y ácido en el duodeno. Se van a transportar a través del conducto pancreático hacia el duodeno y, como se recuerdan que les había dicho, tenemos que ver un cambio de pH para que se vuelvan inactivas. Habitualmente, cuando se secretan, son las formas de que se llaman proenzimas, son inactivas. Y hasta que llegan a la segunda porción se van a activar. Estas también van a secretar bicarbonato y neutralizan lo que es el ácido que llegó desde el estómago hacia el duodeno. Las hormonas que se secretan por la parte endocrina del páncreas es insulina, glucagón y van a regular lo que es el nivel de glucosa en sangre y somatostatina, que también es como un regulador de la liberación de otras hormonas. El páncreas va a pesar aproximadamente 100 gramos. A diario se va a secretar 1 litro de jugo pancreático, que eso significa que es 10 veces el tamaño que va a tener el páncreas. Tiene funciones tanto endócrinas como exócrinas. ¿De qué va a estar formado el conducto, el jugo pancreático? Tiene un componente acuoso en el cual van a ir las enzimas, es rico en bicarbonato y ayuda a neutralizar lo que es el contenido duodenal, o sea, de un pH ácido que venía del estómago, y tiene un componente enzimático, que es la parte funcional de lo que es este jugo pancreático. ¿Para qué sirve? Para la digestión de carbohidratos, proteínas y grasas. En cuanto a la secreción exócrina, va a estar controlada por señales nerviosas y hormonales que se originan por la presencia de ácido y productos de digestión que vienen del duodeno. La secretina va a desempeñar un papel determinante en la secreción de lo que es el componente acuoso, que en realidad es quien va a envolver a todo lo que son todas estas enzimas, y que la colecistoquinina estimula la secreción también de las enzimas pancreáticas. Así es que a este nivel nosotros estamos viendo que esta enzima colecistoquinina va a estimular a la contracción de lo que es la vesícula biliar y la secreción de las enzimas pancreáticas. Y esto es que ya lo está preparando para que cuando llegue lo que es el quimo hacia la segunda porción del duodeno, ya los estén esperando estas enzimas para continuar la digestión y absorción de todos los alimentos. Las células acinares son las células pancreáticas funcionales, que también así se llaman, y son las encargadas de sintetizar lo que llamamos proenzimas. ¿A qué llamamos proenzimas? Son enzimas que no están activas. Se inicia con la captación de aminoácidos en sangre para formación de estas enzimas. Y esto puede ser susceptible tanto estimular o inhibir a través de la somatostatina. También tiene que ver con la secreción de agua, electrolitos por células ductales y también en mayor grado por las células acinares. La somatostatina regula también la absorción de nutrientes por parte de las células betas del páncreas, que son las células para la endocrinas, y se van a formar enzimas en los ribosomas y su liberación y paso por los espacios cisternales de todo lo que son los conductos pancreáticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a desplazarse las vacuolas apicales, se van a condensar en la célula sinosa y estas vacuolas se van a formar lo que se llaman gránulos decimógenos y se van a vertir hacia lo que es la luz del conducto pancreático. Así es que todo empieza, hagan de cuenta, ahorita les voy a enseñar una imagen.
donde aquí nosotros tenemos las enzimas principales, que es la amilasa, la lipasa y las proteasas. Y las hormonas que va a producir es glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. Este es como lo regulan, que ahorita lo vemos. Y las células ductal, los acinos pancreáticos tienen una forma como de una pirámide y en la base vamos a tener muy desarrollado lo que es el retículo endoplásmico rugoso y también el aparato de Golgi, que van a envolver a todas proenzimas y se van a secretar hacia la superficie de lo que es de estas células para que se secreten o sean llevadas por en la secreción que va a tener todo lo que son las enzimas pancreáticas y el líquido que es el que los va a transportar. Las células acinares ya vimos que se va a secretar también agua y electrolitos por las células ductales, que van a ser las encargadas de llevar todos estos gránulos simógenos donde vamos a encontrar todas estas proenzimas. La somatostatina también va a regular la absorción de nutrientes por parte de las células betas del páncreas. Se van a formar las enzimas en los ribosomas y se van a liberar por los espacios cisternales, y también vamos a tener muy desarrollado lo que es el aparato de Golgi, y las vacuolas se van a ir desplazando y se van a condensar en la parte superior de las células acinares y van a formar lo que son los gránulos simógenos, que son las partes funcionales de lo que vamos a tener de las enzimas pancreáticas. Todos estos fenómenos van a estar estimulados por efectos hormonales de lo que es a nivel de la célula acinosa. La inervación del páncreas, vamos a encontrar ramas preganglionares simpáticas del vago. ¿Se acuerdan que el vago es muy importante para la secreción gástrica y también de la pancreática? Estas fibras, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer sinapsis con lo que son las neuronas colinérgicas que se encuentran en el interior del páncreas, que también van a inervar a las células acinares, tanto como de los acinos como de los islotes, para que se secreten. Los nervios simpáticos, que son postganglionares, de lo que vienen del plexo celíaco y el mesentérico, van a inervar a los ganglios sanguíneos pancreáticos. ¿De qué va a depender? Pues la secreción del jugo pancreático se estimula para actividad del parasimpático y se inhibe por el simpático. La porción glandular de esta va a representar el 80% del volumen total, los vasos sanguíneos solamente un 18% y las células endocrinas solamente representan el 2% del total de lo que es el páncreas. Las secreciones orgánicas del páncreas, bueno, pues ya sabemos, tenemos la síntesis de proteína. La unidad funcional del páncreas exocrina es el acino y está compuesto por unas células que tienen una forma piramidal. Las células acinosas tienen diferencias estructurales y funcionales, tanto del área del vértice con relación a la parte basal de la misma. Estas células acinares vamos a tener que tienen un aparato de Golgi y retículo endoplásmico muy bien desarrollado, ya que ellos almacenan las proteínas. Y vamos a formar lo que son los gránulos simógenos y que ya se van a encontrar como ya preparados para secretarse hacia los conductos pancreáticos y los vamos a estar esperando para el momento en que se secretan, y por eso ya van a estar hasta en la región apical. La función primaria de las células acinosas pancreáticas es la de producir grandes cantidades de proteínas enzimáticas que van a trasladarse hacia el duodeno por medio de lo que son los conductos pancreáticos. ¿Qué más? Pues las enzimas pancreáticas, una vez que ya se sintetizaron y se almacenaron ya como gránulos simógenos, se van a ir hacia el conducto a través de una exocitosis. La célula acinosa es estimulada por la acetilcolina, la colecistoquinina, la bombecina y la sustancia P, y son intermediados de receptores de membrana mediados por el IP3, la secretina, péptido intestinal vasoactivo por la adenilciclasa.
¿Qué va a hacer? El páncreas exócrino secreta una gran variedad de que son proteínas que son esenciales para completar la digestión y absorción de los nutrientes, y el 80% de las enzimas son proteolíticas. Tenemos 6 clases de receptores en las células acinosas. A los secretagogos tenemos agentes colinérgicos, colecistoquinina, gastrina, ceruleína, bombecina, fisalemida, proteína, sustancia P, L-leucina, secretina, péptido intestinal base activo y toxina del cólera. El bicarbonato, bueno, pues en el duodeno recibe de 20 a 30 milequivalentes de ácido clorhídrico por hora, y esto debemos de neutralizar nosotros de un pH de 2 que viene del estómago para que lo tengamos en la segunda porción del duodeno ya con un pH de 6. Y esto es compatible para una adecuada acción de lo que son las enzimas digestivas en el medio intestinal. La amilasa es una glucosidasa alfa 1,4 que actúa en los polisacáridos de los almidones, y la lipasa hidroliza los ácidos grasos en posición alfa en las moléculas de los triglicéridos. ¿Qué hacen las proteasas? Que son las endopeptidasas como la tripsina, la elastasa de la quimotripsina. ¿Qué van a hacer? Pues rompen lo que son las uniones peptídicas en el centro de la cadena de los polipéptidos. Las exopeptidasas de la quimiotripsina rompen las uniones peptídicas que están muy cercanas a la unión carboxiterminal. ¿Qué es lo que hacen las fosfolipasas? Escinden o rompen lo que es la lecitina de la lisolecitina y los ácidos grasos, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. El acino, como siempre hemos mencionado, sintetiza enzimas que son inactivas. Se van a almacenar en forma de gránulos de decimógeno y se acompañan de un inhibidor del tripsinógeno, o sea, están asegurando que no se activen en el páncreas. Estas enzimas se van a movilizar o se van a secretar a través de los conductos pancreáticos y se van a llevar hasta la segunda porción del duodeno. Esto es totalmente en forma inactiva. Pero una vez que llegan a la segunda porción del duodeno, una enterocinasa que se va a encontrar en el borde en cepillo del duodeno, ¿qué va a hacer? Va a convertir el tripsinógeno, que es la forma inactiva, en tripsina. Entonces, aquí ya está en forma activa, y lo cual a su vez va a activar el resto de lo que son las enzimas pancreáticas. Así es que aquí nosotros estamos viendo que tenemos una doble protección. Mandamos las enzimas inactivas, se acompaña del tripsinógeno, y solamente hasta que llegan a la segunda porción a través de una enterocinasa, hasta entonces ya se modifica el tripsinógeno en tripsina, y entonces es cuando ya se van a activar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una pancreatitis? Que si se activa en el páncreas, pues va a producir una autodigestión, y es cuando nosotros tenemos una pancreatitis que puede ser necrótica, hemorrágica, que está destruyendo el páncreas. ¿Por qué? Porque se activaron en el mismo órgano. Por eso, cuando los pacientes tienen pancreatitis, una forma también de protegerlos, que es ¿se recuerdan ustedes cuál es el estímulo más importante para la secreción? Las secreciones tanto gástricas como pancreáticas, pues es el alimento. Entonces, un mecanismo de protección, si no hay quien estimule la secreción de pancreáticas como es el alimento, pues un mecanismo por el cual debemos de proteger al paciente lo debemos de dejar en ayuno, y esta es una parte de la justificación. La secreción del páncreas son de 0.2 a 0.3 mililitros por minuto, pero cuando hay una estimulación, como por ejemplo cuando ocurre el paso del alimento de lo que es la segunda porción del duodeno, este volumen puede aumentar hasta 4 mililitros por minuto. ¿Y cuánto se secreta aproximadamente? Hasta 2.5 litros al día. ¿Qué es lo que se va a secretar? Pues es una combinación de la secreción del acino. ¿Qué es lo que secretó el acino? Los gránulos de decimógeno y de todas las secreciones de los conductos pancreáticos, o sea, en el líquido en el que ellos van a ir, como quien los va a conducir. La función de este líquido, ¿cuál es? De servir como un medio de transporte de las enzimas.
Y hay una diferenciación en cuanto es la secreción iónica con respecto a los conductos pancreáticos que secretan más bicarbonato en el conducto pancreático y menos cloro en el acino. ¿Cuál es el componente acuoso del jugo pancreático? Bueno, pues ¿quién lo va a producir? Son las células epiteliales columnares, las que se encuentran en los conductos. La concentración de sodio y potasio del jugo pancreático es muy similar a lo que tenemos en el plasma. Y los aniones principales son el bicarbonato, cloro y también hay trazas de magnesio, zinc, HPO4 y SO4. En condiciones de reposo, el componente acuoso se produce en los conductos intercalados y otros en los interlobares, cuando la secreción es estimulada por la secretina. ¿Qué es la secretina? Es el principal estímulo fisiológico para la secreción del componente acuoso que va a llevar a todos estos acinos pancreáticos. Existen por lo menos 10 enzimas que representan de 0.1 al 10% de lo que vamos a tener nosotros en el jugo pancreático. Vamos a tener una gran cantidad, hasta 10 tipos de enzimas pancreáticas. Y la cantidad de electrolitos que vamos a tener en este líquido pancreático va a ser muy similar al plasma. Cuando no tenemos enzimas pancreáticas, pues ¿cuál es su función? La de la digestión de carbohidratos, lípidos y grasas. Y si no tenemos enzimas, pues entonces va a haber una mala absorción de lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Qué vamos a tener enzimas en el jugo pancreático? Las proteasas del jugo pancreático se van a secretar en forma de decimógeno, ya mencionamos, inactivo. La segunda llave o la segunda protección es el tripsinógeno, que también lo va a mantener de manera inactiva. ¿Cuáles son las principales proteasas pancreáticas? La tripsina, quimotripsina y la peptidasa del carboxilo. Estas se van a secretar en forma de tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa A y B. El tripsinógeno, mencionamos, se va a activar por efecto de la enterocinasa que se secreta en el borde en cepillo del duodeno. Y la tripsina activa a continuación lo que es el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la procarboxipeptidasa. El inhibidor de la tripsina es una proteína que está presente en el jugo pancreático y evita la activación prematura de todo lo que son estas enzimas proteolíticas que se encuentran en los conductos pancreáticos. El jugo pancreático tenemos una amilasa MU que se secreta en forma activa. La amilasa del páncreas fracciona las moléculas de almidón en oligosacáridos y ¿cuál es su función principal? Es la de catalizar la hidrólisis de los enlaces de polímeros de glucosa. ¿Para qué? Para que ellos produzcan oligosacáridos con un pH de 6.8. El jugo pancreático además tiene otras enzimas para la digestión de lípidos que son las lipasas y la principal es la lipasa pancreática. ¿Qué es la lipasa? Se compone de enzimas que pueden ser muy lábiles ante el pH. Su acción se lleva a cabo por medio de hidrólisis de los enlaces éster junto con los ácidos grasos. ¿Cómo van a actuar estas enzimas? Pues van a ser totalmente dependientes de un pH alcalino entre 7 y 9 con una temperatura de 37 a 39 grados. El bicarbonato y el agua que se secreta por el páncreas está regulado por la secretina, que ya habíamos mencionado que es el principal regulador de la secreción. La somatostatina produce la inhibición de la secreción pancreática, lo mismo que las prostaglandinas C. En cuanto a la fase cefálica que siempre hemos mencionado, en cuanto al esófago, al estómago, donde empieza todo lo que es la digestión, ¿a qué nos referimos a la fase cefálica? Es la integración de diversos estímulos, como es el imaginar, el masticar, el oler, o el saborear. Y aquí se va a producir casi el 50%. Los estímulos transcurren por vía vagal a los acinos y los conductos pancreáticos. En cuanto a la fase gástrica, pues todo va a empezar por la distensión gástrica, por los mecanorreceptores cuando llega el bolo alimentario, la presencia de aminoácidos y péptidos en la luz gástrica, que es lo que va a hacer por efecto de vagal, aumenta la secreción de gastrina y en esta fase es la mayor secreción de enzimas pancreáticas, no solamente de agua y de bicarbonato, ya que esta es muy poca a este nivel.
En cuanto a la fase intestinal, esta es la más importante para la secreción pancreática. ¿Por qué? Porque una vez que se está preparando lo que es el intestino para recibir lo que es el quimo, sí se secreta en la cefálica, también se secreta en la gástrica, pero la más importante es una vez que llegan hacia la segunda porción del duodeno, que es la fase intestinal. Entonces, aquí inicia por la entrada del quimo de la luz hacia el duodeno y en la cual interviene lo que es el nervio vago, la secretina y la colecistoquinina. Lo que es la secretina y colecistoquinina se van a secretar por las células endocrinas que se encuentran en el duodeno. La colecistoquinina estimula la presencia de ácidos grasos que tienen mayor intensidad a los ácidos grasos saturados y más de 8 carbonos. Los triglicéridos neutros no estimulan la secreción pancreática a menos que se produzca lipólisis. En esta misma fase intestinal, la presencia de un pH bajo en el quimo, que la vamos a tener cuando pasa en la primera porción del duodeno, estimula la producción de secretina y al parecer también por vía parácrina. Entonces mencionamos que la secretina y van a estimular la secreción de bicarbonato y esto es por estímulo de que ahí está todo el ácido en la primera porción del duodeno, entonces hay que inactivarlo, la secreta y estimula lo que es todo lo que es las enzimas pancreáticas para que se neutralice y se alcalinice esta segunda porción del duodeno. La acción de la colecistoquinina es fundamental a nivel vagal para la secreción de lo que son la contracción de lo que es la vesícula biliar y la secreción de lo que son las enzimas pancreáticas. Aquí ya vimos que tenemos, funcionalmente el páncreas tenemos la secreción de enzimas y de hormonas. La secreción de enzimas, que es en el sistema digestivo, que es la amilasa, lipasa y proteasa. Y en cuanto a las hormonas que dependen del sistema endocrino, que ya habíamos mencionado que aunque solamente era el 2%, es muy importante porque es esencial para la síntesis de glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. Aquí nosotros estamos viendo un resumen de cómo estimulando al páncreas de acuerdo a los niveles de glucosa. Si hay niveles bajos de glucosa, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa a nivel del páncreas? El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. A nivel hepático, el hígado descarga la glucosa en la sangre y se restablecen los niveles normales de glucosa en sangre. En cambio, si los niveles de glucosa son altos, estimulan al páncreas, la insulina es secretada por las células beta del páncreas y ¿qué es lo que hacen? Estas van a secretar lo que es la glucosa, van a meter lo que es la glucosa en sangre y van a restablecer o hacer una homeostasis de la cantidad de glucosa en sangre, van a restablecer los niveles. Para que no haya tanta sangre, los van a disminuir a través de la secreción de la insulina. Aquí nosotros estamos viendo otra imagen donde vemos que es la parte endocrina y la parte exócrina y estas son las células acinares y los endocrinos. Aquí en esta parte endocrina donde tenemos las células alfa, las beta y aquí es la parte exócrina en donde vamos a producir lo que son las gránulos de zimógeno. En cuanto a las pruebas de función exócrina del páncreas, tenemos pruebas directas e indirectas. En las pruebas directas vamos a requerir intubación duodenal y vamos a hacer también la prueba de secretina y de colecistoquinina. Y en cuanto a las pruebas indirectas, requerimos intubación duodenal, la prueba de comida de Luth, la perfusión duodenal de aminoácidos esenciales. En las pruebas indirectas no requieren intubación duodenal y ¿qué es lo que podemos medir? Medición de grasa fecal, la prueba de ventiromida, la prueba de pancreato laurilo, la prueba de aliento, almidón de maíz marcado con carbono 13, octano de colesterilo marcado por carbono 14.
Las pruebas indirectas es la prueba de Schilling doble, la prueba de polipéptido pancreático plasmático, la prueba de quimotripsina fecal, la prueba de lactasa fecal, la prueba de aminoácidos plasmáticos, medición de amilasa, lipasa, tripsina y quimotripsina en suero. ¿Tienen alguna duda? Me parece que no, doctora. Nada. Entonces, espérenme un segundito. ¿No tienen ninguna duda? ¿Cuál es la próxima clase que tengo con ustedes? Le estoy checando, esperen un tantito. Sí, gracias. Está programada el siguiente sábado de 7 a 9. Ah, ya. Yo creo que no voy a poder a esa hora. ¿Les parece si nos ponemos de acuerdo por si quieren que la veamos la próxima semana? ¿Sí está bien? ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Al parecer no, doctora. Nada. Bueno, entonces si no, pues ya terminamos por hoy. ¿Les parece? ¿O tienen alguna otra duda? No, creo que no, doctora. Bueno, entonces, ¿de qué es la próxima clase? Cirrosis hepática. Ah, bueno, perfecto. Entonces, nos vemos para cirrosis hepática. Sí, está bien. Gracias, nos vemos chicos, que estén muy bien.